Mi nombre es Aska, soy un ser de los que ustedes llaman los guardianes. Su situación extrema es alarmante debido a su soberbia. Ahora ya poco podemos ya hacer por ustedes. Mi genética es reptil. Buenas noches, mi nombre es Leonardo Peláez. Después de la publicación de los videos Los alienígenas guardianes y los guardianes, numerosas personas, después de haber visto estos videos, les ha provocado cierto disgusto y desazón al conocer esta información. Debido a ello, hemos recibido diversos correos preguntándonos ¿qué está pasando? De todas las preguntas recibidas, hemos seleccionado una serie de ellas donde daremos nuestra visión particular del fenómeno. Para ello, contactaremos por videoconferencia con Lice Moreno para que nos responda su visión de los hechos. Les recordamos que tanto Lice Moreno como Alfonso Cervera y Ricardo Herrero han sido los artífices de la realización de dichos videos basándose en el libro de Clippers de Jim Sparks. Contactamos con Lice Moreno por videoconferencia para que nos responda a las preguntas hechas por ustedes. Un saludo cariñoso para toda nuestra audiencia. Hicimos hace poco un par de vídeos hablando del fenómeno de la abducción a través de la experiencia de un testigo esencial, se llamaba Jim Sparks, que es un tema delicado. Parece que, tal y como se expuso, o el fenómeno en sí, por sí mismo, rompe todos nuestros esquemas. Y vamos a dar respuesta de acuerdo a nuestra visión particular del fenómeno. Desde luego, lo que vamos a decir y lo que vamos a argumentar es esotérico, no es religioso, no es espiritual y no tiene que ver nada con los patrones que estamos acostumbrados a recibir desde nuestra ancestral educación, desde hace miles de años, porque se trata de afrontar un fenómeno absolutamente nuevo y eso exige unas formas, unos criterios, unas actitudes totalmente nuevas. En este caso, y por tanto, puede sorprender alguna de nuestras respuestas. Vaya de antemano nuestro respeto a todo el mundo y a sus creencias. Comenzamos con las preguntas. En sus videos sobre la abducción de Jim Sparks por parte de seres extraterrestres, no está claro el por qué estos seres tienen que meterse con nuestra evolución, haciendo híbridos y raptando a seres humanos sin pedirnos permiso. ¿Por qué los extraterrestres, estos seres que en teoría nos han creado, que son nuestros padres genéticos, irrumpen hacia la mitad del siglo pasado, alterando toda nuestra vida, nuestras costumbres, nuestras ideas? Empieza a verse el fenómeno ovni. Por un principio universal, la vida tiene que expandirse en el universo. El universo no puede parar por nosotros, no somos el ombligo del universo. Somos una especie más, muy pequeña, y además con unos valores muy discutibles. Comienza todo con las profecías del calendario maya. Ellos sabían perfectamente que una serie de circunstancias, por nuestra alineación galáctica, iba a producir una serie de catástrofes, unos cambios no solamente físicos sino psicológicos en toda la humanidad. En el cosmos, lo que transmite la suprema inteligencia, cómo lo transmite, cómo vamos a imaginar ese superdios, esa mente creadora, esa mente inteligente, transmite a través de la radiación cósmica.
Seres evolucionados, conscientes, escuchan, interpretan lo que esa suprema inteligencia requiere. Imaginaros gráficamente como si fuera una película y dice: señores, en tal ángulo de la galaxia va a haber un problema grave, porque las condiciones gravitacionales, las ondas cósmicas que vienen del espacio, va a hacer que nuestro sistema solar pase a una nueva frecuencia. Y automáticamente se ponen en marcha, porque es su deber. La vida tiene que seguir, el universo tiene que crecer. Comienzan al principio con unas intervenciones directas en el Sol. Desde los años 50 y sobre todo en el 2012, ya en este siglo, comienzan a verse astronaves inmensas en el Sol. Entran y salen del Sol, algo inédito, ineludible, eso es tremendo. ¿Cómo puede entrar una nave en el Sol si se tiene que quemar? Naves que son superiores a la Tierra de grandes, hasta varias veces mayores que nuestro planeta, entran y salen en el Sol. Las condiciones gravitacionales para el planeta nos ponen en riesgo de destrucción. Curiosamente, hace unos pocos años, a principios de este siglo, del siglo XXI, descubrimos algo que ya sabíamos y que los esoteristas y astrólogos conocíamos. Descubrimos un tremendo agujero negro que está hacia el grado 28 de Sagitario, que está, digamos, atrapando todos los días, en todo momento, sistemas solares completos, planetas que se traga. Esa bestia negra se descubre a principios de siglo. Tal y como los mayas habían anunciado, esas condiciones especiales y universales hacen que nuestro sistema solar esté en peligro. Además, ese agujero negro que está descubierto, está fotografiado y está, digamos, publicitado, tiene el eje girado en, digamos, dirección a nuestro sistema solar, o sea que la atracción es inmensa. Podríamos decir, en teoría, que en un momento determinado, dentro de millones de años, o quizá antes, seamos o seremos engullidos por ese agujero negro. Naves, como dijimos, y que publicitamos y que habéis visto en nuestros vídeos, interceptan esa energía cósmica, ponen escudos electromagnéticos en el Sol y nos salvan la vida. Pero la vida tiene que continuar. La máxima autoridad que nosotros hemos investigado en nuestro sistema solar que podamos concebir es el Consejo de los 9, que son los 9 principios universales, representados por 24 civilizaciones en el espacio. En la Biblia habla de los 24 ancianos, son 24 civilizaciones, y esos 9 se personaron, por ejemplo, en Egipto, como Isis, Osiris, Ra, Neptis, Anubis, etcétera, etcétera. La Eneada, los dioses de Heliópolis en su momento. Estos seres se ponen en marcha, son creadores de vida, son biólogos estelares, y dicen: vamos a preservar nuestra siembra, que es el género humano. Vamos a preservarla, porque las condiciones gravitacionales que tienen, la onda cósmica que viene del espacio los puede destruir, nuestro planeta se puede destruir. Y comienzan un programa extraordinario. Se trata no solo de salvar el planeta, sino también al ser humano. Pero ¿cómo lo salvamos? Porque junto con las condiciones electromagnéticas existen una caída absoluta de valores, un engaño sistemático de todos los conceptos éticos, morales y espirituales que se requieren, sobre todo vibracionales, para entrar en el nuevo ciclo de la vida. El sistema solar crece, las nuevas vibraciones exigen un comportamiento que el hombre no sabe, ni entiende, ni puede realizar. ¿Qué hacen estos seres? Comienzan a crear híbridos. Cogen a los seres humanos y su semen, óvulos femeninos, y crean, mezclado con una raza que viene del espacio, de distintos lugares, híbridos, seres que en su día serán los humanos en la Tierra. Pero esa siembra no son 4 ni 5, son millones de seres.
Pero como hemos dicho, un centímetro cúbico de semen tiene millones de espermatozoides, 200 o 300 millones de espermatozoides, y una mujer genera muchos óvulos a través de su vida fértil. Por tanto, paralelo a nosotros y en la sombra, se genera una raza nueva, una raza más vibracional, menos emocional, menos emotiva, menos agresiva, menos genial, más equilibrada, más armoniosa. Porque las nuevas condiciones, cuando pase esta onda cósmica, exigen otra forma de vida y crean esos seres. Claro, ¿cómo pueden hacer estos seres que vienen del espacio explicárnoslo de antemano? Es imposible probar algo en el mundo donde creer significa haber visto. Todavía no se había descubierto el agujero negro del 28 de Sagitario, ni se había hablado de eliminaciones planetarias, ni se había hablado de la convergencia armónica, ni se había hablado de una serie de fenómenos que ya los mayas anticiparon. Actúan, porque les exige esa suprema inteligencia actuar. Y empieza un fenómeno de abducción en todos los ángulos del planeta. Se trata de adaptar la vida a un nuevo ciclo. Se trata de crear híbridos, seres mezcla entre la genialidad humana y el equilibrio y la armonía de razas que no tienen esa genialidad, pero tienen la capacidad de acoplarse a la vida, de acoplarse al nuevo fenómeno vibracional. Y esos cambios se dan en todo el sistema solar. Lo hemos publicado, lo anunciamos con escudos electromagnéticos en el Sol, como antes he dicho. Por eso vienen a interpretar el nuevo cambio que se va a dar en nuestro sistema solar ineludiblemente, porque cada 12.000 años se da un fenómeno de cambio dramático. Hace 12.000 años se hizo el diluvio universal. Afortunadamente, un científico que hemos visitado, se llama Egon Cholakian, explica esto. Explica que cada 12 y sobre todo cada 24.000 años, las situaciones que se producen en la Tierra son de exterminio. Pero no hace falta que vengan todos esos fenómenos. Los seres humanos, como tal, con estos valores, terminaremos extinguiéndonos. Destrozaremos el planeta. No tenemos un código ético universal. Tenemos religiones. Hay 4.200 religiones en el mundo. Distintos patrones del pensamiento. Y estos seres no pueden esperar a que nos aniquilemos. Tienen que actuar. Todos estos fenómenos, que luego desarrollaremos en el resto de las preguntas, se dan por un cambio electromagnético, geológico y cósmico que ineludiblemente está citado o está dicho por las profecías mayas, las antiguas, en este tiempo. E incluso los libros sagrados como el Apocalipsis también lo anticipan. Si estos seres extraterrestres son superiores, ¿cómo es que confiaron en los humanos sabiendo que no estamos a la altura y la tecnología que nos entregaron la empleamos para la guerra? Esta pregunta de por qué, sabiendo cómo somos los seres humanos, los extraterrestres que intervienen en el caso de Gene Spark, le explican que han dado a las élites del gobierno tecnología para afrontar este cambio planetario, este, digamos, proceso de cambio climático, de situación magnética del planeta extraordinaria. Hemos dicho en otros vídeos, y como decía Egon Cholakian, el científico, el núcleo de la Tierra está desestabilizado. Es muy peligroso. El núcleo de la Tierra se desestabiliza y todo lo que son la parte externa del planeta, las capas tectónicas, etcétera, etcétera, se pueden chocar. Podemos ir a una catástrofe extraordinaria. ¿Por qué estos seres, por tanto, actúan? Porque no les queda otro remedio. No les queda otro remedio. Se trata de salvar a la raza. Se trata de intervenir directamente, nos guste o no nos guste. ¿Por qué nos entregan tecnología superior para afrontar ese tiempo que nosotros los humanos hemos empleado para la guerra? Porque los valores éticos y universales se lo exigen.
Ellos sabían de antemano cómo vamos a reaccionar, saben cómo somos y saben nuestro futuro. Pero la ley les obliga a no juzgar de antemano al ser humano. La ley les obliga, como tú obligarías a tus hijos o a cualquier persona, a darle la oportunidad de afrontar su destino. No se trata de que nos impongan. Si nos imponen por las fuerzas las situaciones que tenemos que vivir, nos obligan, no son mejores que nosotros. Ellos dicen, bueno, sé cómo sois, sé vuestra naturaleza, pero os tenemos que dar la oportunidad de cambiar. Es obligado, es la ley universal, es el fenómeno que rige la ley del cosmos. Yo también lo hago con mis hijos, es mi naturaleza de mis hijos o de mis amigos, pero tengo la obligación ética y moral de darles la oportunidad que cambies, aun sabiendo que probablemente no lo hagan. No queda más remedio. Por eso tienen que actuar así. Y eso no es un acto despiadado, no es un acto descuidado, es un acto de escrupuloso sentido ético y de respeto y de amor por la humanidad. No han fallado. No les queda más remedio. Es lo que yo haría y lo que haría cualquier ser de bien que interprete la ley universal. En una de las escenas de uno de los videos, Gene Sparks está frente a una niña híbrida que habría nacido del semen que le habrían quitado. Pero es una niña fría, sin emociones. Por lo tanto, estos niños híbridos no parecen ser mejores que nosotros. En una de las secuencias de los vídeos anteriores, Gene Sparks, el testigo, el atormentado testigo que durante unos años está siendo abducido sin preguntarle por qué hasta que al final entiende, se encuentra delante de una niña especial. Ojos grandes, blanquecina, fría, emitía un frío, emitía quietud, pasividad. Fíjate, eso choca. Pues si son tan fríos y son tan raros, no nos interesan. Es mejor ser emocional, tener un cuchillo, una poesía, un Mozart. Yo qué sé, el ser humano está acostumbrado a altibajos emocionales, a sentimientos de amor y odio, a situaciones límites que salen del sentimiento y de la emoción, a la mente emocional. Y de repente se encuentra con una niña que es inexpresiva aparentemente. Pero hay un problema, y es el siguiente. Esa niña sí se puede adaptar a las nuevas condiciones electromagnéticas, a las nuevas frecuencias que van a imperar en el sistema solar. Tú, yo, no podemos, porque ante una situación determinada se exige una vibración, no una emoción, una vibración determinada. Y la vibración se consigue cuando tus células, cuando tu mente, cuando todas tus emociones tienen equilibrio. Equilibrio, no equilibrio, equilibrio. Lo hago así expresivamente para que veáis que la niña que está pasiva aparentemente tiene equilibrio y Gene Sparks está emocionalmente con altibajos. Equilibrio, emoción. Vibración, emoción. No vale en este tiempo la emoción, vale el equilibrio, vale la vibración. Porque la nueva vida no exige genios, no exige individualidades, se exige cooperación, solidaridad, espíritu de colmena, espíritu de manada. Eso se va a dar porque el universo entra en otra forma, en otra frecuencia. Es la voluntad de la suprema inteligencia. Y Gene Sparks se queda pasivo, o sea, se queda alucinado, quiero decir, viendo la pasividad de la niña. Sin embargo, al final siente algo. Él siente que es su hija, que de todas formas algo de él está ahí en esa niña, está la continuidad. Las nuevas frecuencias de vida del planeta, y sobre todo ahora que estamos en la era de Acuario, los próximos 2160 años, se requiere cooperación, solidaridad, fraternidad, igualdad, armonía. No se requiere supermanes, Jesucristos, o personajes asesinos, o individuos que salgan del patrón. Por supuesto que no se puede evitar la creatividad y la genialidad, pero tiene que adaptarse a una vibración. Una víbora nos mata. Sin embargo, es necesario en el equilibrio universal.
Un árbol es pasivo, absolutamente pasivo, está quieto, pero sin su fruta, sin su fotosíntesis, nos moriríamos. En la ley del universo no valen las emociones. Hay una escena que yo cito mucho en el ultimátum a la Tierra. Vienen los extraterrestres, se llevan las especies que quieren rescatar y en un momento determinado un robot enorme quiere matar a la humanidad, destrozar la humanidad, para empezar de cero. Y una mujer le dice, perdónanos, porque merece la pena, porque todavía hay amor. Es el precio que habéis de pagar por vuestro estilo de vida. Podemos cambiar. Ahora lo sabes. Por favor, danos una oportunidad. Al final es la lucha de el cambio con la emoción de una mujer, la emoción de un sentimiento, perdónanos, porque amamos. Y el otro dice, no es que sea de perdonar o no perdonar, es que cambiamos de vibración, cambiamos a otra forma de vida. Esto es lo que está en juego, queridos amigos. Y como hemos visto muchas películas de Hollywood, nosotros queremos que nos van a perdonar otra vez, o que ni siquiera que nos van a perdonar. Es decir, que por el amor de uno o de otro, todo esto va a cambiar. Pero si es que no es cambiar, perdonar, matar, suprimir, castigar, como dice el Apocalipsis, eso son fábulas que interpretan las castas sacerdotales. Es que pasamos de frecuencia, cambiamos a otra forma, y las especies, los sistemas solares y los planetas cambiarán. Pero hay algo que yo quiero poner en evidencia. Fijaros lo que es el egocentrismo humano. Todo gira en torno al hombre. No importan los animales, no importan los planetas, no importa nada. Lo primero es el hombre. Perdónanos, nosotros seremos buenos. Amigos míos, ¿vosotros qué creéis que es más grande? ¿Una humanidad o un planeta? El planeta tiene inteligencia. De hecho, se ha tipificado desde el siglo pasado la idea de Gaia. Gaia es la inteligencia de la Tierra. Pero Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón tienen inteligencia. Nuestro sistema solar tiene inteligencia. Y todo lo que se adapta es nuestro sistema solar a una nueva forma, a una inteligencia nueva. Pero no, eso no importa. Importa el ser humano. Importa, como en las películas de Hollywood, la que echa 4 lágrimas diciendo que se acabe, que se perdone todo esto y que empecemos de cero y que el humano es bueno. Que no se trata de bueno o malo, castigo, no. Se trata de un cambio vibracional y dimensional que lleva consigo un parto, un dolor, un sufrimiento. Entonces, eso no se entiende. Es imposible que el ser humano lo entienda, porque vivimos por emociones, por sentimientos, porque nos han educado así, porque hemos visto muchas películas de Superman y pensamos que todos somos Superman, o de Jesucristo, o de Búbada, o de Mahoma, que no vale todo eso ante un cambio frecuencial. Y esto es lo que tenemos que entender. En fin, es complicado de explicarlo, pero esa niña que está ahí, que tiene aproximadamente 12 años, que es una mezcla entre humanos y extraterrestres, es el futuro de la Tierra. Y en todo esto es más importante la inteligencia planetaria que el niño o que la niña, que la humanidad entera. Y eso el ser humano no lo puede entender. Le va a costar milenios entender. Yo soy astrólogo, me estoy alargando, pero quiero que entendáis el concepto. Soy astrólogo. Y si tú en tu carta natal tienes un Saturno conjunto a Marte, por ejemplo, y en Libra, te guste o no te guste, vas a tener problemas de pareja y problemas de riñón. Eso lo sabe cualquier astrólogo. Y te das cuenta que esa conjunción que está en tu carta determina tu vida y tu futuro. Por tanto, como yo he comprobado que los propios planetas tienen más fuerza que la voluntad del hombre, que la vida del hombre está condicionada a esa posición planetaria, he entendido que además de estas especies humanas que andamos a 2 patas por la faz de la Tierra, los planetas, la inteligencia del sistema, la inteligencia de la Tierra, la inteligencia planetaria es más fuerte que el hombre. Y lo que está cambiando es todo el sistema planetario. A ver si lo entendemos poco a poco, desde el punto de vista esotérico, y aunque me veáis muy expresivo, respetando vuestro entendimiento y vuestros deseos. Los hombres de negro que siguen a Jim Sparks y le vigilan, ¿son humanos que al parecer vienen del futuro?
¿cómo es posible que puedan venir e interferir en nuestro destino? Los Black-in Men, los hombres de negro, pues son seres aparentemente como la niña, como la hija de Gene Spark, inexpresivos. Se les describe como rostros blanquecinos, ojos grandes, y además vestidos como los gángsters de los años 30. Como explica Gene Spark, unos señores que viven en el futuro, nosotros, dentro de 6, 7, 8 mil años, imaginaros, nosotros, dentro de 7.000 años, hemos cambiado. ¿Y por qué hemos cambiado? Porque los híbridos que están haciendo los extraterrestres son los que vivirán en el futuro. Y ya no seremos como somos ahora. Los gráficos, las películas, las imágenes dentro de 7.000 años no serán como las películas de lo que el viento se llevó. Los seres humanos seremos distintos, seremos más altos, más delgados, más blancos o con otras expresiones, ojos grandes, porque tenemos sangre extraterrestre, sangre que se está produciendo o genes que se están produciendo ahora. Y dentro de 7.000 años hemos conseguido, como lo consigue cualquier civilización evolucionada, los viajes en el tiempo. Ellos, estos seres humanos, nosotros, dentro de 7.000 años, retornamos al pasado para ayudar. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos informar. Sí podemos dar un testimonio de presencia. Y es un testimonio esperanzador, porque estos seres que vienen, digamos que para entrar en nuestro sistema entran hacia los años 30. Es la puerta que establecen en los años 30. Habrá limitaciones en la forma de entrar, no lo sé, porque todavía no hemos llegado a dentro de 7.000 años. Y entran y se asoman a esa puerta dimensional y ven que vestimos todos como los gángsters de Chicago. Entonces ellos se ponen como los gángsters de Chicago. Simplemente han entrado en esa frecuencia de tiempo. No es que les guste vestirse así, es que la puerta se estableció en los años 30 del siglo pasado. Y son como seremos nosotros, porque somos nosotros dentro de 7.000 años. Es un testimonio extraordinario, algo que innova el concepto extraterrestre. Dice que nosotros dentro de 7.000 años hacemos un puente para volver y ayudar a los que somos ahora, a los que estamos nosotros. Y somos inexpresivos, somos híbridos. Ya sí que el programa que se está sembrando ahora ha tenido resultado. Y no podemos intervenir físicamente, porque no se puede alterar, se puede viajar en el tiempo, pero no alterar los fenómenos del tiempo. Pero sí dar testimonio. Entonces, analicen ustedes. El fenómeno de los hombres de negro que siguen allí en Spark está hablando de cómo seremos dentro de 7.000 años. Y por tanto nos dice que implícitamente existimos y seguimos viviendo dentro de 1.000 años. Y además nos dice que hemos conseguido el salto dimensional. Por tanto, tenemos una evolución adecuada. Además, si vienen a ayudar. Por tanto, ¿qué vemos en este mensaje de los Black-in Men, de los hombres de negro? Vemos esperanza, vemos futuro, vemos tecnología y vemos unos cuerpos que son distintos. Me parece que es un lenguaje extraordinario que da una pincelada interdimensional maravillosa al futuro de la humanidad. Si estos seres son tan evolucionados, ¿por qué dejan que otras razas menos evolucionadas interfieran en la evolución humana? Cuando estas entidades creadoras, los seres superiores, nuestros creadores genéticos, vienen a la Tierra, nos dan, una serie de máquinas o de tecnología para ayudar a este cambio planetario, lo que iba a ocurrir, lo que está ocurriendo, el cambio climático, la desestabilización del eje, que es un tema muy delicado. Nos dice, bueno, yo les voy a dar a ustedes a las élites, porque no me las pueden dar a mí, que no soy científico, tiene que dar a la élite científica, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Gene Spark de Estados Unidos, pero otros países también, les dan tecnología para afrontar ese cambio. Y una de las tecnologías que le dan son la capacidad de establecer entradas interdimensionales, de entrar a otras dimensiones. Una tecnología extraordinaria. ¿Cuál es el tema? Que cuando una persona entra en una puerta interdimensional, entra en un espacio interdimensional donde el espacio y el tiempo cambia, se encuentra con su abuelo fallecido, al lado de un extraterrestre, al lado de una forma de vida, al lado de un planeta de otro sitio,
Hay un campo unificado en esas puertas interdimensionales que te permite conectar con todas las frecuencias existenciales del universo, o con muchas de ellas. Y en esa puerta dimensional, en esa frecuencia es cuando los humanos pueden conectar con otras entidades, más o menos convenientes para la evolución humana, con más o menos evolución. Al darnos esa tecnología, también implica darnos el riesgo de que si no estamos maduros, no concebiremos lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos emocionalmente. Imaginaos que viene un extraterrestre vestido con una túnica y con barba blanca y pelo y ojos azules, maravilloso. Puede ser el mayor asesino de la galaxia, pero se reviste de lo que tenemos en nuestra mente. Si tú tienes en la mente que adoras a un personaje con túnica, a un maestro de estos que nosotros tenemos en nuestras religiones con túnica, esta entidad que viene del espacio, que a lo mejor no es recomendable, en esa puerta dimensional se asoma y se presenta no como es, sino se presenta con lo que lee en tu mente. Y lee a un ser con una túnica. Y dices tú, anda, si es mi gurú, si es mi maestro. ¿Qué va a ser tu gurú y tu maestro? Es alguien que está vistiéndose de tus deseos y actúa sobre ti y te manipula. Eso es inevitable. Puedes decir, pero bueno, es que eso no se puede hacer. Eso se hace en hipnosis, ya lo he explicado, se hace en hipnosis. Yo cuando he practicado la hipnosis, a mis pacientes, en un momento determinado les he hecho vivir otras realidades. Y si en un estado de sugestión profunda tú a una persona le dices que va a ver a Mahoma reencarnado, pues lo ve, a Mahoma o al que sea, con todo el respeto. O va a ver a Superman, pues le ve a Superman. Y no te queda más remedio porque lo ve, porque su cerebro lo elabora. Esa lectura cerebral la tienen todas las especies o muchas de las especies de la galaxia, y cuando entran en esa especie de campo unificado interdimensional, los científicos de la Tierra conectan con otras entidades que se mimetizan y que consiguen actuaciones y pactos que no son adecuados. Y eso es inevitable. ¿Por qué? Me decía un buen amigo mío que entendió perfectamente el consejo de los 9. Los 9 dicen, nosotros no somos buenos, pero no somos malos. Ni somos buenos ni somos malos, estamos en el equilibrio. Y al estar en el equilibrio entendemos lo bueno y lo malo. No pueden quitarlo, porque el universo en esa bipolaridad continúa, vive. En el contraste de la bipolaridad, el signo del Tao, esas dos mitades, vive. Estar en el equilibrio significa no despreciar lo malo, no despreciar lo bueno, sino equilibrar ambas cosas. Y cuando se abre una puerta interdimensional, esa tecnología nos ha permitido a las élites humanas entrar a entender lo bueno y lo malo. Lo que pasa es que como estamos polarizados, somos emocionales, nos acercamos a lo que más nos atrae. No estamos en el equilibrio. ¿Cuándo estaremos en el equilibrio? Dentro de miles de millones de años. ¿Cómo se va consiguiendo? Con los híbridos. Los híbridos es una forma de acercarse a ese concepto equilibrado. Por eso, no se puede evitar que determinadas élites planetarias hayan, digamos, pactado con entidades de otros ángulos de la galaxia que no pueden ser o no son las adecuadas para nosotros. Es una historia que te deja perplejo. Lo llevaron en secreto a una base aérea donde se reunió con alienígenas. Los alienígenas y él sellan un tratado en virtud del cual los alienígenas podían surcar nuestros cielos, vigilarnos y estudiarnos. A cambio, queríamos toda su tecnología y acordamos no revelar su existencia. ¿Por qué? Porque esto se produjo después de la invasión de Washington de 1952 y a Eisenhower le urgía firmar un tratado con ellos. Más tarde, numerosos confidentes salieron a la luz y aseguraron que Eisenhower se había reunido con extraterrestres no una, sino 3 veces. Si los que, entre comillas, llamamos creadores y buenos matan a los malos, no son mejores que nosotros, son unos asesinos. Tendrá que haber otros mecanismos, y los mecanismos es la propia selección que establece el sistema solar. No hay verdugos, no hay guillotinas. Los extraterrestres no intervienen, un extraterrestre evolucionado no interviene matando, interviene vibrando. Y si tú no alcanzas la vibración, tú mismo te suprimes, tú mismo te vas. A ver si nos metemos eso en la cabeza. Según se desprende de los videos presentados, al parecer se espera una catástrofe en nuestro planeta.
¿De qué naturaleza creen ustedes que será? Hemos explicado en más de una ocasión lo que se llama el desdoblamiento cuántico. El desdoblamiento cuántico dice, y ya lo vamos a explicar otra vez porque creo que en los vídeos está, si yo cojo un elemento, lo divido por la mitad, se trata de la física cuántica, de las subpartículas del átomo, pero vamos a explicarlo muy gráficamente. Corto estas gafas por la mitad, esta la dejo aquí y la otra la llevo a millones de años luz del planeta. Lo que dice el desdoblamiento cuántico, que es que cuando yo actúo sobre le doy un golpe a esta gafa, en el otro lado, dentro de millones de años, está el mismo golpe instantáneamente, sin espacio, sin tiempo, sin cables, sin conexión. Es instantáneo. Eso es el desdoblamiento cuántico, que es el principio de las nuevas computadoras que van a salir ahora. Bien. El fenómeno de la vida es así. Si yo ahora, por ejemplo, recibo, escucho, interpreto qué es lo que quiere la suprema inteligencia, y es que la vida crezca en este ángulo de la galaxia, busco cómo crear mis genes, mi vida, mi genética, sembrarla en una zona de la galaxia. ¿Qué va a ocurrir? El desdoblamiento cuántico hace que cuando esas entidades que yo he creado vivan, me transmiten a mí, por ese fenómeno de desdoblamiento, sus experiencias. La vida se expande y todo lo que ocurre se recoge. Y también lo que yo vivo lo puedo emitir hacia mi creación. El universo está lleno de vida y está todo conectado. Porque el desdoblamiento cuántico se da en todo el fenómeno universal. Por tanto, yo siembro mi vida en un ángulo de la galaxia o en otro universo, porque lo que ocurre allí me viene a mí. Crezco yo y crece mi creación. Por eso estos seres tienen que actuar, tienen que venir, tienen que sembrar la vida, porque crecen en la medida que nosotros crecemos. No les queda otro remedio. Es lo que interpreta la voluntad de la Suprema Inteligencia. Fijaros, en el Consejo de los 9, los Osiris presentaron como el que ayuda a los muertos a ir al otro lado. Isis es la creadora, la genética, la bióloga genetista que crea la vida. Set es el principio más negativo, más complicado, ¿no? Bueno, pues existen en este conjunto de los 9, existe otro personaje, o otros personajes, otra facción, otro grupo, porque no es un personaje, es un principio. Ese principio, alimentado por millones o cantidad de conciencias, son, vamos a llamarle, los astrólogos cósmicos, así por llamar algo así. Entonces, ellos son los que interpretan, escuchan, ven lo que quiere Marte, lo que quiere Júpiter, lo que quiere Andrómeda, lo que quiere Alfa Centauro, y establecen un mapa, digamos una carta natal. Lo explico como lo haría un astrólogo, no significa que sea así. Y dicen, anda, en el año 2047 va a haber una alineación planetaria, que lo estoy viendo porque interpreto la voluntad de la Suprema Inteligencia, porque veo la onda cósmica, que va a propiciar un terremoto de tanta escala en tal sitio. Ese estudio, eso que han visto, porque los planetas hablan, porque el sistema habla, se lo dan a los ejecutores, a las 24 civilizaciones, y les dicen, señores, para el 2047 hay que estar atentos porque va a haber esto. Y se pone en marcha un cambio, se pone en marcha toda la aparatosidad y todas las civilizaciones para intentar ayudar en el 47 cuando se dé esa catástrofe. Así es el universo. El universo, todas las causas producen un efecto. La cuestión es que si sabes las causas, sabes el efecto. Lo único que hay que es entrar en ese tiempo, ver el futuro, y eso se hace a través de la radiación cósmica. El universo está emitiendo una radiación cósmica poderosa que exige un cambio planetario, un cambio universal, inevitable, no se puede evitar. Por eso los que entienden, los que leen, nos lo anticipan, nos lo envían. Pero yo creo que el hombre no lo entiende, porque sigue siendo el centro del universo, porque sigue pensando que todo está supeditado a su voluntad. Y la Tierra no está precisamente para mucho más. Algunas veces se ha dicho, todo lo que va a producir un cambio viene del cosmos. No, el ser humano en sí mismo es capaz de autoaniquilarse. Lo ha dicho Stephen Hawking, el científico en silla de ruedas, se lo dijo varias veces, y tal y como va la humanidad, no hace falta que venga nada de fuera, nosotros nos exterminamos.
con la destrucción de nuestro modo de vida, con la destrucción del aire, del agua, de la tierra. Somos una especie terrible, tienen que ayudarnos. ¿Y cómo nos ayudan? Haciendo un hombre nuevo. Así se entiende el fenómeno de la abducción. ¿Qué papel juegan las religiones en todo este proceso? Las religiones, queridos amigos, es la forma más primitiva de entender la evolución. Hay un fenómeno que es el concepto evolutivo y otro es el concepto espiritual. Lo que ocurre ahora es que viene un salto evolutivo, un salto cualitativo, no un salto espiritual. No va a venir otro gurú y nos va a sustituir a los gurús que tenemos. Las religiones se establecen creando lo que se llama el modelo, digamos, de manada. El modelo de manada es muy primitivo. Nombramos a un jefe y todos los demás le siguen. Y donde vaya el jefe, van los demás. Y si el jefe se tira por un precipicio, nos tiramos todos. Ese ser creado, que es un mito normalmente, se le adorna de todo tipo de virtudes y de maravillas. Y lo que dice luego una casta sacerdotal, que son los que administran ese fenómeno, ese mito, dicen: ustedes son pecadores, ustedes son malos, ustedes van al infierno, ustedes son incapaces. Y para llegar arriba, para llegar a donde está el jefe de la manada, al que hemos creado, hay que hacer esto, lo otro, esto está prohibido y esto no. Es un fenómeno contrario a la evolución. La evolución está más próxima en los que al principio de la Edad Media llamamos salvajes. El indio que decía y le decía al presidente americano: ¿cómo quiere que yo le venda a usted la tierra de mis antepasados? Si la tierra no pertenece al hombre, es el hombre el que pertenece a la tierra. El hombre muere, pero la tierra permanece, y mis antepasados están enterrados allí. Ese sí que entendía que por encima del hombre existe el planeta. Por encima del planeta existe el sistema solar y por encima existe el universo. Los antiguos entendían que el sol, la luna, el agua, el aire eran Dios. Y lo entendían bien, porque es así, la suprema inteligencia es así, es la vida. Pero vienen unos señores y dicen: no, eso no vale, eso se llama politeísmo, y eso es una herejía. Hay que adorar a mi señor de la túnica blanca. Y además le voy a hacer rubio, guapo, elegante y lleno de virtudes, las que yo esto. Y si ustedes no siguen eso, los mato. Los meto en las inquisiciones, los meto en las mazmorras, y ustedes serán pecadores, y además para fastidiarles nacen con un pecado original. Las religiones es un atraso terrible, no nos dejan ver el proceso evolutivo, no el proceso espiritual, el proceso evolutivo. Ayer me preguntaban, no vamos a decir nombres para no herir, ciertas religiones producen naciones tan atrasadas. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo, no me queda mal, Afganistán. Están en la Edad Media. Todo el mundo occidental lo dice. ¿Pero por qué? Porque la religión no entiende que una nación no crece cuando la mitad de la nación está anulada. Si yo digo que las mujeres son inferiores, que están al servicio del hombre, que tengo que taparlas de arriba abajo, estoy parando la evolución creativa de la mitad de la raza. La mitad somos hombres, la mitad son mujeres. Entonces, hay conceptos de tipo religioso que anulan a la parte más esencial, que es la parte femenina de una humanidad. La mujer es igual que el hombre, y en algunos casos mejor que el hombre, o tan complementaria y tan buena como el hombre, pero hay religiones que marcan, diezman, limitan las funciones creativas, no pueden estudiar, no pueden lucir su pelo, eso son barbaridades. Estamos en un siglo donde todavía existen religiones, o hay otras que predican la guerra santa, pero que sé qué guerra es santa. No hay ninguna guerra santa. La muerte es mala para todos. O hay religiones que te llevan al infierno. ¿A qué infierno? ¿Qué infierno? ¿Quién ha creado el infierno? O hay religiones que te dicen que los niños que nacen con un pecado original. Oiga, será su hijo, el mío no, ¿eh? Los míos déjenmelos en paz. En fin, estas cosas suenan en el siglo XXI grotescas. Suenan divertidas incluso, porque son patéticas. Eso no tiene que ver nada con la evolución. Nada. Ahora bien, hay personas que lo entienden así y hay que respetarles y que sigan sus religiones y que sigan sus principios. Al final, por sí mismos madurarán y se darán cuenta que las cosas no van así. Por tanto, las religiones es una, como decía Billy Meyer, el contactado suizo,
Decía que lo que impide que el ser humano entre en una dimensión nueva de comprensión y de evolución son las religiones. Es un freno que no nos deja crecer y ver lo que hay después del velo, ese velo, Isis, el velo de Isis que nos está tapando, lo que hay detrás, que es un mundo evolucionado, donde la armonía, la vida, la belleza, el equilibrio y la fraternidad impera en todas las formas de vida. Aquí no. Según seas de un género o de otro, eres mitad humano, mitad medio bruto o medio bestia. Es terrible esto, pero las religiones frenan. Y no tienen que ver nada con el proceso evolutivo, nada. Y los arquetipos que están creados como dioses no tienen que ver nada con la vida. El universo es la vida, en todos sus niveles, en todas sus manifestaciones. ¿Que usted quiere seguir al señor de túnica guapa, con sus pelos rubios y con sus ojos azules? Pues sígale usted, pero antes o después se dará cuenta que es un mito y que no obedece al proceso evolutivo. Estoy hablando de evolución, no de espiritualidad. Pero es lógico que haya gente que quiera seguir ese modelo de manada, seguir al mito, seguir al héroe. ¿Qué vamos a hacer? No termino de entender los conceptos de emoción y vibración. ¿Podrían explicármelo mejor? Bueno, lo he dicho antes implícitamente en una de las respuestas. Vamos a ver si podemos entenderlo. Es más evolucionado una persona que es expresiva, que expresa sus emociones, sus sentimientos, incluso un actor, que por ejemplo cuando está rabioso pelea, lucha, cuando está armonioso toca una melodía o se siente arrebatado. O una persona que está quieta, equilibrada, que se acopla al planeta, que cuando hay tormenta se preserva de la tormenta, sin emociones, sin espamentos, sin hacer manifestaciones teatrales. La vibración no tiene que ver gran cosa con la emoción. La emoción es la reacción visceral de nuestros sentidos, de nuestras emociones, sentimientos, ira, amor, pasividad, alegría, sentimientos en general de posesión, de celos, de violencia. Todo eso es la parte emocional. Está en los animales primarios. Si atentas contra mi vida, te mato. Si de una u otra manera mi estatus lo limitas o lo amenazas, respondo. La vibración es otra cosa. La vibración es qué es lo que quiere la suprema inteligencia, la vida, la evolución. El progreso en este ángulo de la galaxia requiere equilibrio mental, alimentación adecuada, sentimiento equilibrado, fraternidad universal, cooperación, solidaridad, respetar la vida en todas sus formas y modelos. No, yo prefiero adorar a mi fetiche o a mi Dios y yo prefiero las emociones porque parecen que son poco expresivos. Es que se quedan como la hija Jean Sparks, se quedan pasivos. Sí, pero ese va a vivir porque se acopla a la vibración que exige el cambio de la nueva vibración que dicta el cosmos. Tú vas a ir con tu Biblia o con tu Corán o con tu campanita en la mano, no vas a adaptarte. Eres emocional, eres visceral, pero no vas a adaptarte porque no se requiere en la nueva vibración campanitas ni emociones, se requiere equilibrio, vibración. No sé si lo puedo explicar mejor. Imaginaros, estáis en una mesa y estáis comiendo y de repente viene una persona que es drogadicta, que es alcohólica y se pone al lado vuestro. No hace falta que hable. La vibración que emite es de tal fuerza que lo rechazaríais. Esa persona está emitiendo una vibración de enfermedad, de adicción, de vicio, de falta de voluntad, de falta de autoestima, de desprecio por la vida. Lo veríais, está borracho, está perdido, está drogado hasta arriba, está con los ojos vidriosos. Eso es vibración. No hace falta que hable ni que haga emociones, no hace falta que nos engañe, porque su vibración, la que emite,
es contraria a la subsistencia, a la expresión de la vida, a la continuidad. Eso es vibración. Y lo que va a pasar ahora es eso. Necesitamos una nueva vibración, de los cuales o a los cuales se adaptarán los híbridos. Ustedes, como sigan así, no se adaptan. Y se acabó. Y no es un castigo divino ni nada. Es un cambio. Eso es como si hay un virus nuevo en un gallinero y el sistema inmune de 4 de las gallinas no está a la altura, se mueren. Los otros han conseguido un sistema inmune más fuerte y viven, ni más ni menos, y no es castigo, ni evolución negativa, ni buenos y malos, es un proceso de equilibrio. No hay que dramatizar las cosas. Una cosa es la vibración y otra cosa es la emoción. ¿Significa que los que viven en esa vibración no tienen emociones? Claro que tienen emociones, pero no tan individualizadas. Su emoción está acoplada a la emoción de su vecino, de su esposo, de su hijo, de otros seres de la galaxia. Esa emoción no traspasa, no supera la fraternidad que exige la unión entre todas las razas, entre todos los seres. Mientras que en los seres humanos la genialidad puede ser tan distante del conjunto que parece que hay una separación. En la nueva vibración todo está más armonioso y más homologado. No significa que no haya creatividad, pero esa creatividad está al servicio del colectivo, de la alma colectiva de la humanidad, de la Gaia, la inteligencia del planeta. Recuerden siempre, por encima de las especies humanas existe la especie planetaria, la inteligencia planetaria o lo que se llama Gaia, y es más poderosa que el hombre. Tardaré 1000 años en explicarlo y 100.000 veces lo diré, pero nunca en todo esto se escucha, en los vídeos que escucho, en los analistas, nadie tiene en cuenta la inteligencia planetaria o la inteligencia del sistema solar, o la inteligencia de la galaxia, o la inteligencia del cosmos. Nadie. El hombre, el ego del hombre, la voluntad del hombre, la divinidad del hombre. ¿Qué vamos a hacer? Tardaremos otros 1000 años en entender que tú eres una especie más, ni eres la mejor, ni eres la única. Con todo esto que nos cuentan en la experiencia de Jim Sparks, ¿dónde queda el libre arbitrio del ser humano? El libre arbitrio no existe. No existe. Incluso yo algunas veces he visto, por ejemplo, un simple catarro, un simple virus, te somete, te enferma. Ahí no puedes hacer libre arbitrio. Un terremoto que afecta a 20.000 personas, ¿dónde está el libre arbitrio de las personas? No existe. Por ejemplo, ahora que estamos en guerra, ahí entre palestinos y israelitas, habrá miles o millones de personas buenas, de un bando y de otro, que sean buenos, pero se ven sometidos a una guerra y su libre arbitrio no existe. Me quiero marchar, no pueden. Quiero cambiar, no pueden. Todo lo que está en el universo está regido por unas leyes. Y esas leyes atrapan a toda la vida en general. Esas leyes no se pueden cambiar porque es la continuidad de la suprema inteligencia. Y a todo eso sale la arrogancia humana. Yo soy libre, ¿eh? Yo soy libre. Y alguna vez yo he hecho algún experimento y me han dicho alguna vez, cuando he hecho alguna carta natal a alguna persona, dice, bueno, yo escojo mi futuro. Digo, bueno, vale, pues mira, te voy a poner unas fechas donde verás que vas a hacer esto, te va a ocurrir esto, te va a ocurrir esto y te va a ocurrir esto. No, eso será si yo quiero, ya, pero va a ocurrir. ¿Qué ocurre? Que cuando vienen las fechas se da. En un 80% puedo acertar, más o menos, por ahí. Un 20% me puedo equivocar. No significa que no vayan a ocurrir las cosas, sino que yo no las he interpretado bien. Y cuando ocurren las cosas dice, hombre, pero ¿cómo es posible si yo hace un año pensaba que esto no se iba a dar? De ninguna manera hubiera entrado en esto, pero entra. ¿Por qué? Porque tú no vives solo, porque tú no estás solo, porque existe un proceso kármico que te vincula al resto del planeta, al resto de los seres humanos, porque hay una lógica que mueve a todos los seres. Hasta que no entendemos eso, nuestra voluntad es egocéntrica. Yo hago lo que quiero. ¿Qué más quisieras tú? Tú haces lo que tu destino está escrito, está dicho por las estrellas. Por eso se dice que los planetas inclinan pero no obligan. No es cierto. Los planetas obligan, porque estamos dentro de un sistema, tú no estás fuera del sistema. Otra cosa es cómo interpretamos el sistema, en qué medida lo entendemos como algo agresivo que me limita o algo que me conviene o no me conviene. En fin, no existe libre arbitrio, pero si usted quiere seguir empeñado en que tiene libre arbitrio, haga lo que quiera. Cuando venga el próximo terremoto, la próxima guerra, la próxima gripe, el próximo virus,
Ejercite su libre arbitrio y sálgase de la manada, sálgase de la lógica, sálgase del grupo, salga del sistema solar. Usted está por encima del sistema solar. Inténtelo. Veremos quién tiene razón. Con esta 10ª pregunta damos por finalizado este turno de preguntas. Ante la perspectiva del futuro que nos espera, ¿cuál sería su consejo para enfrentar los acontecimientos que nos esperan? ¿Nos ayudarán estos guardianes extraterrestres? Esta pregunta, como los vídeos que solemos hacer, algunas veces tienen tintes dramáticos. En los últimos vídeos que sacamos incorporamos las manifestaciones de Gon Cholakian, que citaba antes, donde habla de que el ser humano en menos de 10 años se puede extinguir. En menos de 10 años se puede extinguir. Lo dice un alto científico. ¿Qué podemos hacer? Vivir. También me preguntan, oiga, ¿usted qué ley sigue? Yo tengo, la primera norma que sigo es no perjudicar jamás al ser humano. Segunda, no perjudicar más o nunca a la naturaleza. Tercero, cooperar con toda la creación para el bien y la continuidad de la raza. Algunas veces me preguntan, oiga, es que eso no es legal. No, es que hay una cosa es ser legal y otra cosa es ser justo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son los valores éticos universales. Luego viene la legalidad. La legalidad está hecha por hombres. Y algunas veces me han dicho, usted es un poco irrespetuoso con la ley. Con las leyes injustas, sí. Debemos de seguir un patrón ético, espiritual y moral que nos permita amar incondicionalmente a la vida y además buscar la fraternidad universal. Hasta ahora nunca se ha puesto en marcha la solidaridad entre los seres humanos. Siempre todas las religiones y todos los conceptos nos dicen que usted tiene que ser santo, usted es solo santo, y el mejor santo, y el más santo, y cuanto más santo sea, más jerarquía ocupará en la divinidad. No, usted tiene que ser hermano de los hermanos, ser fraternal. Su ego no vale tanto, su ego vale como el ego de los demás. El egocentrismo humano no tiene límites. Hay que buscar vivir en armonía con la naturaleza. Por tanto, no se trata de volver todos al campo. Hace poco estaba hablando con una amiga mía y me decía, es que no puedo volver al campo porque no tenemos una hipoteca, nuestros hijos viven en la ciudad, no podemos sacarles del sitio donde están. Es un cambio dramático. No, no se trata de ir al campo. El que pueda vivir en el campo, en la naturaleza, mejor. El que pueda vivir en fraternidad y solidaridad con los demás, mejor. Se trata de no atraparse ni quedarse inmerso en lo que el sistema equivocado, tal y como se vive ahora, nos inclina o nos atrapa. El consumo, el seguir leyes estúpidas, el formar parte de un sistema de autoaniquilamiento. Se trata de buscar un poco los valores ancestrales del amor a la vida, del respeto a la naturaleza, de vivir lo más equilibrado posible. No puedo, vivo en la ciudad. Pues viva en la ciudad, pero busque la forma de seguir valores éticos y justos, no legales, sino justos. Viva usted de acuerdo a un concepto, es que la vida es sagrada, que hay que vivir en fraternidad. La era de Acuario nos dice que viene una era de fraternidad universal. No se deje atrapar por guerras, por rivalidades, por banalidades. En algunas ocasiones paso con el mando a distancia y veo algunas 2 o 3 minutos algún programa que digo, esto es un insulto a la inteligencia y tienen unas audiencias tremendas. Yo quitando el de Discovery Max, que es el de los documentales, y el noticiario no veo. A veces mi esposa me dice que no termino ninguna película. Es que no hay manera de ver una película como Dios manda. Yo soy antiguo, me gusta Sonrisas y Lágrimas, me gusta Avatar, preciosa película que habla del amor a la naturaleza, es un documento extraordinario. Pero todos ahora son vampiros, máquinas que pelean, superhéroes que son esperpénticos. Todo ese sistema artificial de vida autodestructiva no es bueno. La alimentación no es buena, lo que consumimos no es bueno. Los gastos que se producen en artículos que no valen para nada es terrible. Entonces hay que intentar vivir de una manera más acorde a la naturaleza, a los valores éticos universales, al amor a la vida y a la tierra. Que yo no puedo ir al campo, no se preocupe. Haga lo que pueda, pero no se deje atrapar por la forma de vida que tenemos ahora. El otro día estábamos en un grupo de personas tomando un café
Y dos de mis amigos, uno era pro-palestino y otro pro-israelita. Al final terminaron casi como unos y otros, casi pegándose. Me tuve que marchar de allí. No hay ninguna guerra justa, ninguna. Las guerras son una equivocación del hombre. No puede usted justificar un bando u otro. No es posible. Todas esas guerras se montan por los intereses, sobre todo, de castas dominantes o de intereses comerciales y económicos. Fijaros ahora en la guerra de Ucrania y Rusia, que son hermanos, son seres nacidos, son todos rusos, son todos de la misma etnia. Lo mismo que es curioso entre palestinos y israelitas, son hermanos. Todos son hijos de Abraham. Unos son hijos de Ismael y otros son hijos de Isaac, pero los dos eran hijos de Abraham, pues se andan matándose. Pero el otro día estábamos hablando de cómo la guerra de Ucrania y Rusia ha hecho que se suba el presupuesto militar de todas las naciones de Europa. Oiga, mete ese 2%, ese 3% en cultura, en inteligencia, en progreso, en armas. Claro, los armamentistas y los que venden aviones y tanques de guerra están encantados. Y están encantados que haya otra guerra. Hay que vivir un poco por encima de las circunstancias, porque nos manipulan. Y no nos manipulan los reptilianos que ponen ahí en esto. Como dice Gene Spark, al final él se da cuenta que lo terrible no son los reptilianos o los seres que vienen del espacio. Los terribles son las élites humanas que manipulan la voluntad a través de la moda, de las costumbres, de el presentarnos situaciones de felicidad artificial. Hay que estar por encima de eso, hay que vivir otra forma de entender las cosas y la vida. El que puede ir al campo y vivir en fraternidad y en solidaridad, mejor. El que no se deje atrapar por el sistema. Ese sería mi consejo. Lo veo difícil. Tal y como están las cosas, es muy difícil salirse de esa inercia de pensamiento que nos atrapa. En fin, espero haber respondido a todas estas preguntas que os inquietaban. Seguramente me veréis que soy muy emocional, pero creo que emplear palabras sencillas y emociones sencillas y sentimientos sencillos es más fácil de compenetrar la idea de evolución, no de espiritualidad. La espiritualidad para los religiosos. Yo hablo de evolución, de esoterismo, de conceptos universales y de conceptos cósmicos. Os mando un saludo cariñoso. Gracias por escucharnos. Despedimos a Alicia Moreno dándole las gracias por sus respuestas. Esperamos que éstas le hayan ayudado a esclarecer sus dudas al respecto. Si no hubiera sido así, nos disculpamos por ello y esperamos que por lo menos les sirva de motivación para reflexionar sobre el posible futuro que al parecer nos espera. Muchas gracias por su atención y que la luz del sol ilumine nuestro devenir.